Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que continuamente nos están escuchando en este podcast de su amigo Lisandro Mesa, el entretenólogo, y este es el episodio número 8. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del día en que nos sintonicen, nos escuchen. Este es su amigo Lisandro Mesa, el entretenólogo, y pues bueno, simplemente agradecerles su tiempo, su espacio, sus comentarios al respecto de este podcast, el entretenólogo, el cual hacemos con todo el cariño del mundo. Un espacio abierto, plural, racional y divertido al respecto de la industria del entretenimiento. Antes de comenzar con materia, que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, derivado de las últimas premiaciones al Oscar, es que me gustaría agradecer a ciertas personas por sus comentarios y sobre todo por este ánimo que nos brindan a su servidor y al licenciado Juan González Sarabia en la dirección para continuar con este ejercicio. Agradecerle a las Regis, agradecerle a Raúl. Raúl, la verdad es que lo único que te puedo decir es que las cosas las trato de hacer con el corazón, en ocasiones me salen bien, en ocasiones no tan bien, pero te garantizo que lo que voy a intentar es siempre dejar un poco de mí en cada uno de los podcasts. Así que gracias por tus comentarios. Igual a Silps, de igual forma, al contrario, gracias a ustedes que me escuchan y que me permiten compartirles un poco de esta locura o un poco de este corazoncito del entretenólogo. También una persona, Enxi Sherry, también gracias por escucharnos, gracias por tus comentarios. Y finalmente Anaí, de igual forma nos dio unas recomendaciones que, dicho sea de paso, funcionaron de manera inmediata para, en este caso, llegar a más personas, llegar a más corazones. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora bien, en el episodio del día de hoy me tomé la tarea de pues evidentemente ver un poco de televisión, leer un poco más al respecto de diferentes temas de esta gran industria. Y pues bueno, evidentemente, como todos saben, o si no sabían, ahora ya lo saben, el fin de semana anterior, o dependiendo de cuando lo escuchen, un fin de semana previo a esta grabación, fue la entrega de los premios Oscar. Es decir, un premio cinematográfico a aquellas películas o a aquellos actores, interpretaciones, voces, sonidos, música, escenografías, fotografía, etcétera. Premios que se dan, en este caso, a lo mejor del cine. Vamos a ponerle un diagonal comercial, porque no siempre entra el cine de arte en este, pero bueno, a lo mejor del cine, a lo mejor de las proyecciones del cine durante el año en curso o el año anterior. Y en este caso, pues bueno, los mexicanos nuevamente se llenan de gloria, se llenan de gusto, porque pues bueno, nuestro compatriota Guillermo del Toro se lleva una estatuilla por una película que, dicho sea de paso, y sí lo digo a nivel personal, fantástica, lo que es Pinocho o Pinocchio para algunos, porque evidentemente trae también este sentido italiano muy marcado. Pero ahora bien, no me gustaría tocar el tema directamente de Guillermo del Toro, sobre todo porque creo que todo el mundo lo está haciendo y el entretenólogo no busca este sentido de siempre decir o siempre hablar de las cosas que todo el mundo las menciona muy superficial. No porque la carrera filmográfica de este personaje sea mala, al contrario, estoy sorprendido y cada vez que empezaba a leer un poco más de él, me sorprendía de en todos los proyectos que ha participado, algunos que han salido a la pantalla grande y otros por el contrario que se han quedado en buenas propuestas o buenas ideas, pero vaya, qué grandes ideas tiene este señor. Más bien, en este momento, y como lo hace el entretenólogo, me voy a enfocar en la película, es decir, esta personalidad o estas características tan particulares que envuelven a los personajes de Guillermo del Toro. Porque si bien sabemos la película de Pinocho en un principio que fue, en este caso, pues una, vamos a llamarle película infantil,
evidentemente ya había delimitado el accionar de cada uno de los personajes. Y Guillermo del Toro decide reescribir esta idea de Pinocho o Pinocchio de una manera sumamente llamativa. Es decir, vamos a llamarle una fábula amorosamente oscura. Y digo, es oscura por todo el simbolismo que trae atrás cada uno de los personajes y lo que se lleva o se vive directamente sobre la película, en donde hay dos temas fundamentales: el miedo y la imperfección. Durante toda la película se hablan de estos constantemente y cómo desenvuelven o cómo desembocan cada uno de los personajes en estos mismos temas o en estos focos centrales. Entonces, es lo primero que yo voy a empezar a tratar de hablar de Pinocchio. Es decir, de este tema que llevamos nosotros años y años y años cuestionándonos. Y creo que Guillermo del Toro por primera vez decidió: lo pongo en la pantalla y se los muestro. Es decir, esta cuestión de niños extraños, bueno, entre comillas, ¿no? Extraños, vamos a llamarles diferentes. Niños diferentes, niños perdidos que revelan un miedo gigantesco por el entrar o el adentrarse en ciertas estructuras sociales rígidas, dominantes y opresivas. Evidentemente, la manera en la que Guillermo del Toro trata de llevar este tema o esta idea de los niños perdidos a la pantalla es a través de algo histórico, y en este caso estamos hablando de la Italia fascista, es decir, cuando se presenta este señor Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente de este miedo que existía dentro del fascismo diagonal, que incluso hoy existe sin existir el fascismo ya tan radical. En el miedo que revelan los padres hacia sus hijos, en donde los ven imperfectos, en donde a través de una lucha o a través de una presión del poder, de la codicia, del meter ciertos estereotipos, de meter ciertos arqueotipos, buscan que en este caso se apoye una concepción o una vivencia o un desarrollo natural de los niños. Evidentemente esto contrapone a toda la idea original de Pinocho, en donde en esta película añeja de Disney, lo primero que se recompensa es la obediencia. Es decir, si el niño hace todas las cosas que pide el padre, en este caso Geppetto, el niño se vuelve de carne y hueso. Y ahorita lo primero que nos dice es que Guillermo del Toro, a través de su ¿cómo se llama?, de su película, es lo contrario. Es un Pinocho completamente extraño y 100% de madera. Él no mete desde un inicio esta concepción de: si haces lo que yo digo, te vas a volver niño de verdad. No, él lo sigue reflejando en esta cuestión tan oscura, tan monstruosa, que es el pensamiento de Guillermo, como eres un ser extraño y de madera. Y evidentemente, dentro de este ser extraño existe la cuestión de la imperfección. Y en aquel entonces, hablando de una Italia fascista, evidentemente los personajes van a vivir y van a aprender bajo la idiosincrasia del fascismo. Y todo ese desemboque de padres, hijos, abuelos, niñas y el quehacer de la ciudadanía o de la sociedad, reflejado completamente en esta idea de la imperfección y, bueno, muchos estereotipos. Primeramente, Pinocho, la historia más bien, antes de empezar con Pinocho, empieza con Geppetto, es decir, un personaje, un profesionista, en este caso, un tallador de madera, que está completamente fascinado y enamorado de su hijo de nombre Carlo. Carlo es el niño modelo, encantador, cariñoso, obediente, es decir, aquella como idealización del niño perfecto. Sin embargo, en un momento trágico de la historia, Carlo, tratando de tomar lo que era una piña, es decir, una piña de un árbol, un pino, algo por el estilo, desafortunadamente viene la catástrofe, una bomba cae cerca de la iglesia y el niño perfecto fallece.
Geppetto, en esta situación de frustración, de dolor, de pesar, pues entierra a su hijo Carlo junto con la piña en una colina, y evidentemente pues con el pasar de los años esta piña pues emerge, se hace plantita y posteriormente un árbol. Y aquí es lo que me llama mucho la historia, o al final del día me resonó mucho la historia, sobre todo porque entra al mismo tiempo un nuevo personaje que se llama Sebastián J. Cricket, es decir, Pepe Grillo, como lo conocemos usualmente. Es decir, un pequeño insecto que, dicho sea de paso, me encanta cómo lo hicieron en esta presentación o cómo lo representaron, que se inserta dentro del tronco y evidentemente ahí lo que hace es un espacio, una casa, un hogar, en donde lo que busca es un retiro para contar todas sus memorias y sus historias de vida. Que este personaje a mí se me hace fantástico, y más cómo lo llevan a cabo. En esta cuestión de angustia, en este dolor que inundaba a Geppetto de manera constante y que no podía perdonar a pesar de los años, porque por bien sabemos que un árbol no crece de un día a otro, aunque sea en película, llega este momento fantástico en donde Geppetto es recompensado con esta sanación a su dolor a través de lo que es como una hada madrina, un duendecillo mágico, algo por el estilo, que en este caso, después de tantos quejos, después de tanto llanto, después de tanta situación dolorosa alrededor de Geppetto, le da la oportunidad de tener, en este caso, la conceptualización o la idealización de su nuevo Carlo. Y entonces le da vida a este tronco de madera talado, que era el árbol donde habían enterrado a Carlo, y le dan vida a este nuevo ser, a este personaje de madera, completamente amorfo, no completamente bien figurado, como lo harían las películas de Disney, sino por el contrario, pues lo que es el trabajo de un talador, de lo que es un carpintero, borracho, enojado y doliente. Y entonces así es como surge este personaje de Pinocho. Obviamente todo esto genera horror a Geppetto, es decir, estoy dormido, estoy borracho, estoy crudo, y de repente lo que dibujé y lo que tracé y lo que diseñé o construí en la noche anterior, de repente está a mi lado y de repente me está hablando. Obviamente entra una cuestión de miedo, terror y muchas otras emociones. Y dicho sea de paso, si lo vemos nosotros de manera constante y muy a nivel personal, ¿cuántas veces no nos sucede que nos vamos a la cama enojados, frustrados, tristes y demás, y hacemos o dijimos cosas de las cuales después nos arrepentimos? Porque todas esas cosas que dijimos, hicimos y demás, tarde o temprano van a cobrar vida, se los digo. Si ustedes empiezan a cometer cuestiones lacerantes con sus familiares, hijos, amigos y demás en momentos de odio y de enojo, créanme que eso que ustedes cultivaron luego va a tomar vida. Y Guillermo del Toro así nos lo muestra al respecto de esta toma de decisiones que en ocasiones es muy inconsciente. Pero bueno, ahora bien, este nuevo títere lo primero que sucede es se enfrenta con dos padres, es decir, un Geppetto, esta persona que dice, ay caray, pues me equivoqué con esto, pedí un deseo y ahora ya tengo a un niño aquí frente a mí, como también Pepe Grillo también se vuelve una figura paterna, en este caso para Pinocho. Sin embargo, ambos van a estar tratando de inculcar en la mente de Pinocho sus propios deseos y van a tratar de potencializar a Pinocho de acuerdo a su punto de vista, a su forma, a su estilo. Y estamos hablando de dos seres distintos, es decir, un humano, Geppetto, y en este caso Pepe Grillo, es decir, un pequeño animalito, un pequeño insecto más bien. Y dejo aquí la cuestión o la pregunta para aquellos que son padres de familia. ¿Y no pasa lo mismo en sus casas, que son dos seres completamente distintos?
papá y mamá, papá y papá, mamá, mamá. No lo sé, lo dejo abierto ahí. Evidentemente, Pinocho, al tener dos padres completamente distintos, pues es un manojo de contrastes, es decir, su curiosidad y su alegría, pues bueno, vuelven desesperantes o se desesperan o vuelven desesperados en este caso a Geppetto y a Pepe Grillo, porque cada uno va a estar inmerso en ciertas situaciones particulares de vida, tratando de satisfacer ciertos deseos o frustraciones. Geppetto, evidentemente, la pérdida de Carlo, y en este caso, Sebastián J. Cricket, pues lo contrario, ¿no? En este caso, estoy a punto de retirarme, yo lo que quería era un espacio de paz, tranquilidad, y me toca ahora esto. Adicionalmente, vive alrededor de Pinocho un momento histórico particular en donde el Estado, es decir, el Estado fascista, pues lo que busca es construir y crear peones de guerra, en donde evidentemente la desobediencia de Pinocho no era lo correcto. Sin embargo, las reglas tan rígidas, tan estructuradas, sí hacían una influencia muy poderosa sobre niños que probablemente todavía no tenían su propia identidad. Y nuevamente vuelvo al tema, y qué grandioso este símil de Guillermo del Toro. ¿Y no creen que esté pasando hoy en día esta misma situación en la vida diaria? Un papá que está todo el tiempo trabajando, que trae una idea de lo que es un niño perfecto, lo que le gustaría que fuera su niño. Una mamá que también está trabajando todo el día, que también tiene su propia concepción del niño perfecto. Y un entorno gigantesco llamado redes sociales, llamando plataformas, llamado lo que sea, que a todos estos niños que están tratando de encontrar su identidad, los jalan a sus propios fines y vamos a decirles egoístas. Compra muchos videojuegos, trata de ser feliz a través de un cuerpo perfecto. Debes de buscar tu felicidad a través de las experiencias y los viajes, a través de comprar cosas caras, y etcétera, etcétera. Ustedes creo que me entienden. Entonces, nuevamente aquí Guillermo del Toro verdaderamente hace un esfuerzo y hace un símil hermoso de lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Dicho sea de paso, esta es mi forma de ver la película, ¿eh? No quiere decir que sea buena, que sea mala, que sea perfecta, que sea correcta. Simplemente les estoy compartiendo mi punto de vista. ¿Es debatible? Por supuesto, y ojalá y me lo hagan debatible. Adicionalmente, dentro de la película, después de este proceso, van a surgir otro tipo de personajes. Por ejemplo, va a salir un personaje de nombre Podesta, el cual pues es un funcionario de gobierno, ávido de guerra, y entonces pues evidentemente le interesa a Pinocho. ¿Por qué? Porque podría ser, en este caso, pues un soldado perfecto. ¿Por qué? Pues porque es inmortal, ¿no? O al menos así se ve o así se deja ver al inicio. También va a aparecer un señor que es el conde Volpe, que es decir, es un maestro de ceremonias de circo, también un aristócratico, es decir, una persona con mucho poder y mucha influencia, y evidentemente también busca o desea Pinocho dentro de sus necesidades egoístas para, en este caso, pues hacer funciones o invitar a los jóvenes o a los jóvenes, en este caso italianos, a que se unan al ejército. ¿Por qué? Porque eso económicamente a él le conviene. Y pues bueno, evidentemente todo esto nos está hablando de ahora ya no nada más había dos padres directamente para Pinocho. Ahora surgen otros dos más, pero todos representando ciertos sentimientos de dolor, de poder, de codicia. Y todos jugando un estira y afloje con el pobre de Pinocho. Un Pinocho, pues vamos a decirlo, inocente, que llegó de repente al mundo y el mundo ya estaba hecho patas para arriba. Y es acóplate porque te acoplas. Y 4 visiones distintas de cómo acoplarse al mundo supuestamente de manera perfecta. Ahora bien, existe una adaptación muy fuerte de Guillermo del Toro, algo que la verdad es que yo no me lo hubiera esperado y creo que nadie se lo esperaba. Es decir, Pinocho muere 4 veces. Aquellos que no la vieron, perdónenme por decirles el spoiler, pero bueno, Pinocho muere 4 veces. Y lo peor de todo es que estas 4 veces Pinocho muere de una forma particular. Es decir, de maneras que en ese entonces o en ese pasar histórico se llevaban a cabo.
a base de una bala, a base de una bomba, a base de un ahogamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, en todas estas, evidentemente se va a estar reflejando el miedo de los hombres al respecto de esta cuestión de la guerra, al respecto de los liderazgos, al respecto de muchas cosas que giran en torno a los sistemas políticos. Y Guillermo del Toro trató de llevarnos a nosotros como espectadores de una forma muy coloquial, muy divertida a este proceso, a esta idea de la vida, la muerte. Es decir, cuando el niño ya no se siente cómodo con lo que está viviendo en el día a día, mejor me muero, de acuerdo a esta interpretación de Guillermo del Toro. Es decir, me salgo de la realidad. Y así pasa constantemente, 4 veces, y en cada una de estas, el tiempo que Pinocho permanece en este espacio de entre vida y muerte es superior. Y vuelvo a hacer aquí el ejemplo y lo vuelvo a meter en la vida diaria. Hoy en día hay crisis constantes de ansiedad, de depresión y múltiples enfermedades. ¿No será lo mismo? ¿No será que cada vez los jóvenes o adultos, en el momento en el que ya no quieren estar más en esa realidad triste y cruda en la cual vivimos, mejor se refugian en otro espacio, un espacio sombrío? Yo creo que sí. Y evidentemente eso tampoco es correcto, y al final del día se lo muestra en este caso como el hada de la muerte o la esfinge de la muerte, se lo hace ver a Pinocho al decirle: no puedes estar aquí siempre, neto, tienes que salir y afrontar la realidad por muy espantosa que sea, no te puedo estar aquí apapachando, y vas a tener que tomar una decisión, y va a ser una decisión bastante difícil. Eso sí es algo que ver. Y evidentemente, tomando este espacio del entretenólogo, y no porque sea filósofo, teólogo o inspirador, sí lo dijo muy claro. La respuesta o la salida a nuestros problemas no está con la esfinge de Pinocho, está allá afuera y en la toma de decisiones. Y evidentemente la toma de decisiones no es fácil y va a implicar un sacrificio y evidentemente una pérdida. Ustedes ya decidirán, o la gente ya decidirá, qué es lo que prefiere perder. Y bueno, eso simplemente va a estar como muy al aire, ¿verdad? Pero bueno, continuando con esta historia, evidentemente también surge, después de múltiples factores, de múltiples vivencias en la guerra, en este caso con algunos de los amigos de Pinocho, es decir, como Espasatura, que es como un pequeño monito titiritero que también le ayuda. Bueno, primero se enoja, luego le ayuda. Y también lo que es Cuddlewick, es decir, un niño humano, que en este caso tiene una paternidad completamente fascista y muy rígida. También evidentemente nos habla de esta idea de siempre tenemos miedo, los niños tienen miedo al respecto de estos factores externos, pero estos miedos se pueden transformar en algo que se llama amor. Y eso fue lo que sucedió en algún momento de la historia cuando Geppetto dice: Pinocho es imperfecto, sí. Pinocho no es Carlo, sí. Pinocho no va a ser siempre lo que yo diga, tiene su propia personalidad, sí. Pero aún así lo amo. Y es cuando sale Geppetto en la búsqueda, tratando de encontrar a su hijo de madera. Y evidentemente pues pasan muchos factores, y uno de ellos, el más importante, un momento histórico de la película muy importante, es cuando evidentemente ambos son embullidos por, en este caso, una ballena gigantesca, igual un poco monstruosa, se ve como si fuera un monstruo, en aguas profundas. Y Geppetto sobrevive no por sus propios méritos, en realidad Pinocho es el salvador, es el superhéroe, pero simplemente se vuelve el superhéroe por una cuestión particular, que es: mi padre me acepta así tal y como soy, y sé que no soy perfecto, pero evidentemente me da, ¿cómo decirlo? Me da la seguridad de seguir siendo yo. Evidentemente Geppetto se salva, Pinocho muere y finalmente regresa en este espacio sombrío con la esfinge de la muerte, no sé si así se llamaba, no recuerdo, pero bueno.
y tiene que tomar una decisión. Y es ahí donde vienen estas decisiones de las que les hablaba al respecto de la depresión, de la ansiedad y algunos otros detalles. Pinocho debe de renunciar a su inmortalidad y convertirse en niño de verdad para salvar a su padre. O por el contrario, seguir siendo inmortal. Y creo que, bueno, no lo dejé del todo claro, pero simplemente es, ¿quieres salvar a tu padre? Te vas a tener que quedar como inmortal y lo vas a tener que ver morir. Y te vas a quedar solo. Difícil, ¿no? O por el contrario es, te vuelves el niño perfecto de verdad, pero desde una vez, pues ya pierdes a tu padre. Y entonces Pinocho tiene que tomar una decisión para salir de ese espacio sombrío. Y al menos, vamos a decirlo, tomó la respuesta del amor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Geppetto ya lo aceptaba tal y como es. Y viceversa. Pinocho ya también aceptaba a Geppetto tal y como es. Porque era un ejercicio de ambos. Es decir, Pinocho no aceptaba la rigidez de su padre, terminó aceptándolo tal y como era, porque hay un contexto y una forma de vida y hay un fascismo y muchas cosas, y por el contrario también pasa. Evidentemente, el final se podría decir que es relativamente bonito. Sin embargo, pues nos habla la felicidad de Pinocho enterrando a cada uno de sus más grandes amores, a Geppetto, a Spazzatura, a Sebastián, y así sucesivamente hasta él quedarse completamente solo en el mundo y continuar su vida después de enterrar a sus seres queridos. Es decir, Pinocho se realiza finalmente como persona propia, sobre todo cuando tiene la certeza de sentirse amado y la certeza de saber que él es él mismo. No trato de hacer un resumen de la película, simplemente trato de enunciar ciertas características que me hacen fantásticas o fabulosas de esta película que le podrían decir infantil, pero en realidad es sumamente filosófica, incluso antropológica. Y hay dos frases que me gustaría decirles de manera directa que encontré en el guión, sobre todo porque creo que son importantes de denotar. Una de ellas que es Sebastián J. Cricket, Pepe Grillo, le dice a Pinocho que el miedo hace que los padres digan a veces cosas de las que luego se arrepienten. Y sí, no nada más con los hijos, creo que eso nos sucede como seres humanos. En ocasiones preferimos hablar con el estómago que utilizar la cabeza, o mejor aún, en lugar de usar el corazón. Y finalmente, una parte fundamental que está sucediendo hoy en día, y evidentemente ellos lo muestran como si fuera un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, pero al final del día también pasa hoy en día, en donde propiamente existe una ciudadanía o un joven muy vulnerable hoy en día. Bueno, creo que siempre es parte del crecer del ser humano. Son niños sensibles, niños vulnerables. Y entre más se les presiona de una manera o desde el punto o desde el piso de la no aceptación, ellos van a encontrar aceptación en otros lugares. Y recuerden bien lo que hacía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando salía un personaje con sombrero, barba y le decía: únete a mí, pues yo soy tu nuevo padre y te voy a cuidar. Factores llamativos a nivel histórico que se siguen reflejando hoy en nuestra ciudadanía. Ahora bien, tratando de concluir y de cerrar todas estas ideas que se formaron alrededor de su servidor después de ver esta película, creo que me quedan algunas fabulosas. Y es la aceptación de que en nosotros existe miedo. Es normal tener miedo, pero el miedo depende de cómo lo utilicemos
que nos va a hacer personas mejores o por el contrario personas peores. ¿Qué tanto nosotros podemos contribuir al mundo entero desde la silla llamada miedo? ¿Y qué tanto nosotros podemos contribuir al mundo desde la silla llamada amor? Creo que las diferencias son gigantescas. Y esa va a ser mi invitación a todos ustedes, escuchas, en este podcast. No les digo sean Gepetto, no les digan sean Pinocchio, no les digo sean Sebastián J. Cricket. Lo peor es que me gusta ese nombre, paréntesis. No sean como ellos, sean ustedes mismos, sean fieles a su esencia. Aprendan a ver ese miedo dentro de ustedes. Pero en lugar de que ese miedo los haga cometer imprudencias de las cuales se puedan arrepentir, revisen ese miedo y transfórmenlo en amor. Porque es lo que hoy en día el mundo necesita de ustedes. Es lo que hoy en día México necesita de ustedes. Y lo que ustedes necesitan de ustedes mismos. Con esto concluyo este nuevo episodio del Entretenólogo con una gran reflexión y podríamos dejarlo de tarea, pero no es clase. Más bien simplemente es este compartir pasional loco de su servidor Lisandro Mesa, el Entretenólogo, para que ustedes día con día, retomando a Gumaro Bracho, sean su mejor versión para poderle dar a otros igual su mejor versión. Muchas gracias, no se les olvide compartir esta publicación, darle like, suscribirse. La verdad es que estamos creciendo de una manera impresionante. Hoy en día hasta ya nos agregamos a TikTok y en minutos una de estas historias ya alcanzó más de las 1500 vistas. Sorprendente, creo que estamos haciendo las cosas bien y simplemente necesitamos de su apoyo para que esto siga creciendo y así estos temas del entretenimiento hablados desde manera racional y profunda lleguen a más personas para hacer sus semanas más entretenidas. Gracias en la dirección y los controles a Juan González Arabia y a todos ustedes que nos están escuchando. Este es su amigo Lisandro Mesa, el Entretenólogo, y nos vemos la próxima semana.